I was assigned the topic of talking about the day-year principle in Bible prophecy. Se me solicitó poder tomar este tema del principio día por año en la profecía bíblica. Now, sometimes this is called the year-day principle, sometimes it's called the day-year principle. A veces se le llama el principio día por año, u otras veces se le llama el principio año-día. Recibe ambos nombres. So I may shift the order of the words, but I'm talking about the same thing. Así que tal vez yo mismo también altere el orden de las palabras, pero nos referimos a exactamente lo mismo. Let me first share my experience with regard to the day-year principle. En primer lugar, permítanme compartir mi propia experiencia con este principio. I am a fourth generation Seventh-day Adventist, and I grew up going to Adventist schools all of my life. Yo ya soy adventista ya por de cuarta generación y crecí en la realidad de la iglesia asistiendo a colegios adventistas. And so it was at the seminary that I studied for my PhD in Old Testament. At Andrews University Seminary. Y fue en el seminario teológico de Andrews en donde hice mi doctorado en el área de Antiguo Testamento. And I was studying just before the Desmond Ford crisis crashed onto the church. Y yo estaba justamente estudiando tan solo, ¿no es cierto?, algunos años antes de que la situación de Desmond Ford, esa crisis que él generó, comenzó a afectar toda la iglesia. Even before he openly rejected this sanctuary message that Adventists teach, there were some rumblings of questionings about parts of the sanctuary doctrine. Incluso antes de que él abiertamente ya cuestionara la doctrina del santuario, tal como la enseña nuestra iglesia, ya se escuchaban murmullos, ciertos rumores que cuestionaban esta doctrina dentro de nuestra iglesia. I remember one of my doctoral classes where one of my fellow students began to question the day-year principle. Y recuerdo que en el seminario uno de mis colegas, alumnos, comenzó también a cuestionar el principio día por año. He said, how can we accept something that's only found in two verses, two chapters of the Bible, Ezekiel and Numbers? Y él entonces decía, ¿cómo es que podemos nosotros aceptar un principio que solo brota de dos pasajes, dos capítulos de la Biblia, en Números y en Ezequiel? And these are not even in apocalyptic literature, not even in Daniel and Revelation. Y estos pasajes ni siquiera ocurren dentro de la literatura apocalíptica, o sea, Daniel y Apocalipsis. Well, I finished my doctoral studies and went to Israel for some months of postdoctoral studies. Bueno, yo cuando terminé mis estudios doctorales, fui a Israel, estuve ahí algunos meses en estudios postdoctorales. And during that time, Desmond Ford gave his presentation at Pacific Union College, where he rejected the Adventist understanding of the sanctuary message. Y mientras yo estaba allá en Israel, Desmond Ford terminó ya presentando su postura en contra de la doctrina del santuario allí en Pacific Union College, en PUC. And so the church gave him time free from his teaching to write a manuscript presenting his views. Y debido a eso la iglesia le otorgó tiempo y le pidió que suspendiera por un momento sus clases para que escribiera un manuscrito en donde él presentara sus ideas. And so he wrote a 991-page document. Y como resultado de eso, él escribió un documento de 991 páginas. And this was reviewed by Adventist scholars at the Glacier View Conference in 1980. Y esto entonces fue lo que revisaron diferentes eruditos de nuestra iglesia en este congreso en Glacier View en el año 1980.
And I was over in Israel when all of this was happening with no cell phone to hear about the news. Y yo entonces, como les dije, me encontraba en Israel realizando mis estudios y sin la tecnología celular que tenemos hoy para poder enterarme de las noticias. And so when I came back to Andrews University, shortly after I got home, there was a knock on my door by one of my close theological friends. Y por lo tanto, cuando llegué a casa, poquito tiempo después de llegar, alguien llegó a golpear a mi puerta de la casa. Era un amigo mío del ámbito teológico. And he came and he told me that he could no longer remain a Seventh-day Adventist pastor because he no longer believed the sanctuary message. Y él entonces me señaló que él ya no podía seguir como pastor adventista porque él no compartía más nuestro mensaje o doctrina respecto al santuario. And he brought me this 991-page manuscript and told me I needed to read it. Y me trajo entonces este manuscrito que ya les señalaba de 991 páginas y me señaló, lo necesitas leer. He was sure that he would join me, that I would join him in leaving the church and starting our own church. Y él estaba seguro de que yo me habría de unir a él y que comenzaríamos nuestra propia iglesia. Well, I had seen too much of God's leading in this church to leave quickly like that. Y bueno, yo ya había visto suficientes evidencias de la dirección de Dios en nuestra iglesia como para llegar e irme así nomás. But I also needed to know what was being written and what was being discussed in this manuscript. Al mismo tiempo, igual necesitaba saber qué es lo que se estaba escribiendo y cuál era el contenido de este manuscrito. And so I read the various sections, and I came to the section on the day-year principle. Así que fui leyendo sección por sección y llegué también finalmente a la sección donde él abordaba el principio día por año. And he had some very interesting arguments which called into question this whole principle. Y él planteaba algunos argumentos interesantes que justamente ponían o cuestionaban este principio. I did not have answers for his questions. Y en ese momento no tenía respuestas a sus preguntas. And so I felt the need to study more deeply this subject. Y por lo tanto sentí la necesidad de estudiar con mayor profundidad este tema. And I've been thankful that our church did not just pretend that the difficulties did not exist. They actually took seriously the arguments of Desmond Ford. Y agradezco mucho que la iglesia tomara en serio los planteamientos de él, aceptara que habían ciertas dificultades allí y que no hayan solo desestimado los planteamientos de Desmond Ford. They formed the Daniel and Revelation Committee. Y por lo tanto se creó este comité de Daniel y Apocalipsis, el DARCOM. And in 10 years, they produced 7 volumes of material dealing with these issues. Y se produjeron 7 volúmenes como resultado en la próxima década desde ese entonces. The first volume was this one by William Shea, Selected Studies in Prophetic Interpretation. Y el primer volumen, producido por el Dr. Shea, de Principios de Interpretación Profética. I was privileged to get a copy of his manuscript even before it was published. Yo tuve el privilegio de acceder a ese manuscrito inclusive antes que fuera publicado. And by this time, I was somewhat skeptical about this principle. Was it really solid? I wasn't sure. Y ya para ese entonces tenía cierto escepticismo, no estaba tan seguro, tan convencido si este principio era tan sólido. So I opened the section in William Shea's book, and he had 2 chapters on the year-day principle. Así que abrí su manuscrito y descubro que él abordaba 2 capítulos de él para este principio del día por año. 23 biblical lines of evidence supporting the year-day principle. En donde él presentaba 23 líneas de argumentos bíblicas que apoyaban este principio día por año.
I still remember vividly, halfway through reading that material, I stopped and put the book down. Y recuerdo muy vívidamente que ya llegando más o menos a la mitad del material, simplemente me detuve de leer y dejé el material. And I looked up to heaven and I said, God, I give up. I can't fight you anymore. This principle is true. Y entonces mirando al cielo, simplemente levanté mis manos y les dije, Señor, no puedo seguir contrariándote. La verdad es que este principio es bíblico y es verdadero. And I finished reading the chapter, and I have since found even more evidence for this day-year principle that was not in that book. Y luego entonces volví a tomar el manuscrito, terminé de leer los capítulos y desde entonces he encontrado inclusive más argumentos y más evidencias a favor de este principio. So in this lecture, I wish to share with you some of those lines of evidence which support the day-year principle. Y por lo tanto, en esta presentación quisiera justamente compartir con ustedes estas otras líneas de evidencia que respaldan el principio día por año. We have to realize that the day-year principle is the basic diagnostic difference between historicism and the other schools of interpretation. Debemos entender de que este principio es la diferencia básica diagnóstica entre el historicismo y las otras escuelas de interpretación profética. Because the preterists, they focus on the past and they have no year-day principle. Y como los preteristas que se concentran solo en el pasado y por lo tanto no aplican ni necesitan un principio día por año. And the futurists, they focus on the future and they also have no year-day principle. Y los futuristas, como sabemos, que se concentran en el futuro y que también no utilizan este principio. The preterists simply say that Daniel, or they don't believe in Daniel, but that the prophet prophesied the end and he was mistaken. It didn't happen. Prophecy failed. Entonces los preteristas básicamente arguyen de que el profeta, porque tampoco creen que fue Daniel, que el profeta habría profetizado y sin embargo se equivocó, no se cumplió lo que él anunció. And the futurists have to include a 2,000-year gap between the parts of the prophecy in order to make it reach to the end time. Y los futuristas deben introducir un quiebre de 2000 años para hacerlo coincidir con sus interpretaciones de las profecías de Daniel. Only the historicists take seriously the text of Daniel and see the whole sweep of history from Daniel's day to the end time. Solamente los historicistas ven a Daniel presentando todo el desarrollo histórico desde sus días hasta el tiempo del fin. So usually the texts that we use are from Ezekiel 4:4-6 and Numbers 14:34. Ahora, normalmente los textos que nosotros usamos se encuentran ahí en Ezequiel capítulo 4 y también en Números el capítulo 14. Let's start with Numbers 14:34. Comencemos con Números 14, 34. Maybe Pablo, you can just translate that. Ok. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. So here we have in Numbers, God establishing a close connection between two literal times, a day and a year. Entonces aquí encontramos a Dios estableciendo una conexión entre dos periodos de tiempo literales, días y años. And it's in the context of a prophecy. Y está en el contexto de una profecía. God predicts that just as there was 40 years of the spies going into the land, so there would be 40 years of their staying in the wilderness after that. Entonces Dios señala de que así como estuvieron espiando la tierra 40 días, así también ahora el pueblo estaría 40 años vagando por el desierto. Now,
In Ezekiel chapter 4, we have a similar idea expressed. Ahora, en Ezequiel capítulo 4 se expresa una idea similar. Do you have your Bible, Pablo? Could you read verses Ezekiel 4, verses 4 to 6? Muy bien, Ezequiel 4, 4 al 6 dice, tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Okay. You notice the repetition there. Yom LaShana, day for year, day for year. Y ustedes notan ahí en el versículo final la repetición Yom LaShana, día por año, día por año. Now, what is interesting is this is the exact same phrase that is used in Numbers 14:34. Ahora, lo interesante es que esta es la frase exacta que se ocupa en el pasaje que ya vimos en Números 14. And so there's a linkage between Ezekiel and Numbers. Ezekiel is alluding back to Numbers. Por lo tanto, hay una conexión entre estos dos pasajes y el profeta Ezequiel está haciendo una clara alusión al pasaje de Números. So this repetition of the same exact language to describe this principle shows that it is a principle that is going all the way through Scripture from the time of Moses to the time of Ezekiel. Y por lo tanto, la repetición exacta de esta expresión señala que este es efectivamente un principio que data desde el tiempo de Moisés y que se extiende hasta la época de Ezequiel. So God is appointing here in Ezekiel a connection between two literal time periods. Así que aquí en estos pasajes vemos cómo Dios establece una conexión entre dos periodos de tiempo literal. First the 390 days and the 390 years. Aquí primero tenemos los 390 días, como señala Ezequiel, And then the y 40, los 390 años. and then the 40 days and the 40 years. Y luego entonces los 40 días y los 40 años. So God takes the years of Israel's and Judah's iniquity, and he says to Ezekiel to lie on his side that many days. Así que Dios considera el tiempo de la iniquidad del pueblo de Israel y Judá y le señala que esa misma cantidad ahora no de años, sino de días, él se recueste sobre su costado. God also uses the language of bear their iniquities. También Dios usa el lenguaje o la expresión de que él debe llevar la maldad. This in Hebrew is nasa avon, Que en hebreo es la expresión nasa avon. And this is the same language that's used in Numbers 14:34. Que nuevamente es la misma expresión que se usa en Números 14:34. This is further evidence that these two texts are one at the beginning of Israel's history and one at the end of Israel's history are establishing a principle. Y entonces esta conexión nuevamente establece de que hay un principio, uno al inicio de la historia de Israel y otro en un periodo, ¿no es cierto?, que podríamos decir es ya casi final, justo antes del exilio babilónico. But to further demonstrate that continuity of this principle, let's look elsewhere in the scriptures. Sin embargo, para demostrar la continuidad de este principio, vamos a otros pasajes de la Escritura. Let's go to some of the biblical narratives. Vamos a alguna de las narrativas bíblicas. We find in the description of the Passover, which was Por ejemplo, go ahead. The Passover was an annual event.
Por ejemplo, encontramos acá en la narración que alude a la Pascua, que era una celebración anual, But later writers say that the Passover should be kept from days to days, literally. pero luego otros señalan de que la Pascua debe ser celebrada o guardada de días en días, Which means from year to year. lo que significa en realidad de año en año. The word day is used to stand for a year here in this setting. Y, por ejemplo, en ese pasaje de Éxodo 13:10 se usa la palabra yom para en realidad representar días, o sea, años. The same thing is true of the time of David. Y lo mismo se puede decir respecto al tiempo en el reinado de David. The word days is used to refer to a period of a year. En donde la palabra días es usado para referirse a un periodo de un año. First Samuel says that David dwelt with the Philistines days and 4 months. En donde ahí el pasaje de 1 Samuel 27:7 dice de que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses, pero la palabra nuevamente ahí para año en realidad es yom, día. So it's literally days and 4 months, but it means 1 year and 4 months. Así que de manera literal dice días y 4 meses, pero en realidad es 1 año y 4 meses. Often the term days is used in the equation describing a person's age. También la palabra días es usado en una fórmula o en una ecuación que apunta a la edad de una persona. So many times in Genesis 5, we have this formula. Y esto ocurre en muchas ocasiones, pero por ejemplo en el capítulo 5 de Génesis ocurre de manera recurrente. All the days of such and such a person were such and such years, and he died. En donde se dice, y todos los días de tal persona fueron tantos años y luego murió. So the days are linked with the years. Por lo cual los días en realidad están unidos o apuntan a años. We find in Genesis 47, the patriarch saying, the days of the years of my sojourning are 130 years. También vemos, ¿no es cierto?, en Génesis 47:9, como el patriarca dice, los días de mis años de peregrinaje fueron 130 años. Actually, in Genesis 6, we have the very first time prophecy in the Bible. De hecho, en Génesis 6 tenemos la primera profecía de tiempo en la Biblia. And notice the language God uses in this first time prophecy. Y noten ustedes el idioma, el lenguaje que usa Dios en esta primera profecía de tiempo. His days shall be 120 years. En donde dice sus días serán 120 años. So the day represents a year in this time prophecy. Así que el día representa en realidad un año en esta profecía de tiempo. Let's go to the legal material of the Pentateuch. Vamos entonces a los textos legales ahí del Pentateuco. Leviticus 25, verses 1 to 7, describes the sabbatical year. En Levíticos 25, del 1 al 7, se describe el año sabático. The land shall keep a Sabbath, Shabbat, to the Lord, verse 2. La tierra, dice el verso 2, guardará un reposo, el Shabbat, para Jehová. So here, the language for the seventh day of the week is used to describe the seventh year. Y entonces aquí el lenguaje que se ocupa para aludir al séptimo día, en realidad se está ocupando para describir el séptimo año. The same is true with the Jubilee in the next verse, chapter 25, verse 8. Y lo mismo ocurre para aludir, ¿no es cierto?, al periodo del jubileo, ahí en el versículo 8 de ese mismo capítulo. You shall count 7 Shabbatot, Sabbaths or weeks of years. En donde señala de que debían contar 7 semanas de años, y la expresión ahí es Shabbatot. 7 times 7 years. O sea, 7 veces 7 años. And the time
literally days of the 7 Sabbaths of years, y el tiempo, literalmente días de de las 7 semanas de años, shall be to you 49 years. serán o vendrán a ser para ustedes 49 años. So the language of the seventh day, Shabbat, is now used to stand for the 7th year, just like it was in the sabbatical year. Y por lo tanto, tal como ocurría en el ciclo del año sabático, también para el jubileo se usa el lenguaje del día sábado semanal, pero para aludir, ¿no es cierto?, a un periodo que finalmente es entendido en años. Good. Let's go to the historical writings of the Old Testament. Vamos entonces a los escritos históricos del Antiguo Testamento. Maybe, Pablo, you can just read these 2 verses in Okay. Second Segundo Chronicles de, 26. Segundo de Crónicas 36, 20 y 21 dice: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Okay, so the background here is that Israel had not followed the sabbatical cycle legislation in Leviticus. Ahora, el trasfondo aquí es que el pueblo de Israel no había seguido, ¿no es cierto?, el ciclo sabático tal como estaba descrito ahí en Levítico. So for 490 years, the entire history of the time when Israel was in the land of Palestine, 490 years or 70 times 7 years, it had not kept the sabbatical. Y por lo tanto, esto nos señala de que durante sus 490 años, que son estos 7 veces 70 que ya hemos visto, el pueblo no había guardado el ciclo sabático descrito ahí en Levítico. And so God says, all those sabbatical years which you didn't keep, I'm now going to let the land keep while you are in exile. Y por lo tanto Dios les dice, todos esos años sabáticos que ustedes no reposaron, yo ahora voy a permitir que la tierra descanse mientras ustedes están en exilio. Now, some have argued that this language to Sabbaths of years is a general statement that this word means weeks of years. Ahora, algunos han argumentado de que esta expresión simplemente alude a semanas de años. But actually, this is missing the point. Those who argue this way, it's a reference back to the sabbatical years, which came every 7 years. Pero esto es no reconocer el punto de esta expresión, que es apuntar al ciclo sabático de años, which Israel had failed to keep all that time. que Israel había fallado en observar durante todo ese tiempo. And those 70 missed sabbatical years were given to the land while Judah was in captivity. Y por lo tanto este texto estaría apuntando a que esos años sabáticos que no se respetaron serían de alguna manera devueltos a la tierra mientras, ¿no es cierto?, Judá estaba en el cautiverio. So here we have the language of a day, the Shabbat, which is used for a year, the sabbatical year and the Jubilee year. Así que nuevamente tenemos aquí el lenguaje que habla de un día, el del sábado, pero que se aplica finalmente al ciclo, ¿no es cierto?, sabático de años y finalmente al jubileo. Actually, the Jubilee comes in the next slide here, in Daniel 9. Y de hecho el jubileo aparece ahora en esta nueva diapositiva, en el contexto de Daniel 9. Daniel is praying, and it's almost at the end of the 70-year prophecy of their captivity. Daniel, de hecho, en este capítulo está orando y está muy cercano al cumplimiento y a la finalización del cautiverio. And Daniel actually
alludes back to this text in 2 Chronicles 36. Y de hecho Daniel alude, ¿no es cierto?, a este pasaje de Segundo de Crónicas 36. And so he prays, basically says, Lord, the 70 years is almost finished. So when are we going to go back home to our homeland? Así que básicamente lo que él dice es, Señor, estos años ya están por cumplirse, así que ¿cuándo es que vamos a regresar a nuestra tierra? So Daniel is thinking in terms of the 70 sabbatical years when he's asking this question. Ahora, Daniel está pensando esto en el sentido de los 70 años sabáticos, And when Gabriel comes, he gives Daniel a surprise. y cuando entonces Gabriel viene, sorprende a Daniel con su respuesta. He says, Daniel, I don't want you to look back to those 70 sabbatical years. I want to point forward to something even greater that you aren't even thinking about. Y entonces Gabriel le dice, mira Daniel, yo no quiero que mires hacia atrás a esos 70 años sabáticos, sino yo quiero que tú mires hacia el futuro, algo que tú ni siquiera te has imaginado. And so Gabriel announces the 70 weeks, which is language of the Jubilee. Y por lo tanto ahora Gabriel se expresa usando, ¿no es cierto?, esta expresión de las 70 semanas, que es un lenguaje que proviene de los jubileos. Because 70 times 7 equals 490. Porque como sabemos, 70 por 7 es 490. And 490 is equal to 10 Jubilee cycles of 49 years each. Lo que equivale a 10 ciclos de jubileos, que son 49 años cada uno. So Gabriel is announcing 10 Jubilees till the time when the Messiah comes. Por lo tanto, Gabriel le está anunciando a Daniel 10 ciclos de jubileos hasta que llegue el Mesías. Now, maybe just a moment on the word Messiah. The critical scholars say this doesn't refer to Jesus, the Messiah. It refers to Onias, the high priest, in the time of Antiochus Epiphanes. Ahora, algunos señalan que Mesías en realidad no se refiere a Jesucristo, sino a Onías, uno de los sacerdotes, ¿no es cierto?, que habría estado durante el periodo de Antíoco Epífanes. Because they point out there's no article before the word Mashiach. It doesn't say the Messiah. Y ellos señalan que esto debe entenderse así porque no hay un artículo antes de la palabra hebrea Mesías. So it just means a Messiah, an Por lo anointed. cual debe solamente entenderse como un Mesías, o sea, un ungido, But what they no don't el ungido. what they don't realize is that in Hebrew grammar, when you want to talk about a proper noun, the name, a title of someone, you don't use the article. Sin embargo, lo que ellos quieren desconocer es que en hebreo, cuando uno quiere referirse al nombre derechamente o al título de alguien, no se usa el artículo. And so this phrase is talking about Mashiach, the ultimate Messiah with a capital M. Así que esta expresión se está refiriendo al Mesías con M mayúscula, a el Mesías. And the language of Daniel 9, 24 to 27 makes it clear it's not just talking about the time of Antiochus Epiphanes. Y de hecho todo el lenguaje, ¿no es cierto?, a contar del versículo 24 hasta el 27 de Daniel 9, da a entender muy claramente que esto supera lo que se vivió durante el periodo de Antíoco Epífanes. We'll come back to Daniel 9 in just a few minutes. Vamos a regresar a este capítulo en unos minutos más. Let's look at some examples from Hebrew poetry. Vamos a ver algunos ejemplos de la poesía hebrea. Here, days and years are found often in poetic parallelism, describing the same period of time. En la poesía, que usa mucho el paralelismo, ocurren también estos dos vocablos, días y años. Here's an example from the book of Job. Aquí tenemos un ejemplo que proviene de Job. Are your days as the days of a man, or your years as man's years? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? This is synonymous parallelism that's being Y este used. es el
paralelismo sinonímico. In the Pentateuch, we have some examples of the same thing. En el Pentateuco también ocurre algo muy similar. In this poem of Deuteronomy 32 and verse 7. En este poema que se encuentra en Deuteronomio 32, verso 7. Remember the days of old, consider the years of many generations. Acuérdate de los días antiguos, considera los años de las generaciones sucesivas. In the Psalms, we find more poetry that uses the same kind of equation of days and years. En los Salmos también encontramos esta misma equivalencia en donde se ocupan días y años. Psalm 77, I consider the days of old and I remember the years long ago. En donde el Salmo 77, por ejemplo, señala, consideraba los días desde el principio y los años de los siglos. And the same thing is true in Psalm 90, which has days and then years in poetic parallelism. Y lo mismo también, otro ejemplo, el Salmo 90, en donde días y años también están siendo usados en este paralelismo. So my conclusion so far is this. Así que mi conclusión hasta este punto es la siguiente. The close association between day and year referring to the same period of time La asociación estrecha entre día y año refiriéndose al mismo periodo de tiempo is part of the general linguistic pattern of Hebrew thought. Forma parte del patrón lingüístico general del pensamiento hebreo. And so the later use in classical and apocalyptic prophecy Así que su uso posterior en la profecía clásica y apocalíptica is simply a more specific quantitative application of this general usage familiar to the Semitic mind. es simplemente una aplicación cuantitativa específica de este uso general ya familiarizado en la mentalidad semítica. So now let's go to Daniel and Revelation. That's where we apply these in our prophetic interpretation as Adventists. Así que vamos entonces a Daniel y Apocalipsis, que es donde nosotros terminamos aplicando este principio como adventistas. Is the year-day principle in Daniel and Revelation? ¿Está presente este principio día por año en Daniel y Apocalipsis? I think my greatest surprise when I read those two chapters by William Shea on the year-day principle was that most of his examples are from Daniel and Revelation. De hecho, una de las más grandes sorpresas que yo me llevé al leer ese manuscrito de William Shea que les comentaba es que la mayoría de los ejemplos que él da vienen justamente de Daniel y Apocalipsis. So first, there's some general lines of evidence. Así que primero, líneas generales de evidencia. Let's talk about the philosophy of history in the book of Daniel. Philosophy of history. Okay, are we still on? Sorry, my internet, the last phrase I got was there are general lines of, Yeah. So of evidence. the And then the philosophy, connection broke. that's okay. I'm glad you're back. I was feeling very alone. I knew God was going to have to give me a gift of tongues to speak in Spanish. So, Yeah. All right. So let's look at the philosophy of history. Muy bien, en primer lugar, entonces, como primera línea de evidencia, veamos la filosofía de la historia. We've seen earlier how the preterists and futurists leave out whole parts of the sweep of history. En primer lugar, ya hemos visto cómo preteristas y futuristas dejan fuera toda la era cristiana en su visión de la historia. The preterists, they stop with Antiochus Epiphanes, and then they say the prophecy failed. Ellos, los preteristas, llegan hasta Antíoco Epífanes y luego señalan que, bueno, hasta ahí llegó y la profecía falló. And the futurists have to jump over 2,000 years of history in order to get to the time of the rapture at the end of time. Y los futuristas deben hacer un salto, como ya vimos, de unos 2000 años para llegar a la época del rapto, como lo presentan ellos.
But a fair reading of the biblical text shows us that the history is presented as a sweep of history from the prophet's day to the end of time. Sin embargo, una lectura que le hace justicia al texto bíblico nos muestra de que se nos presenta todo un panorama histórico desde el tiempo de Daniel hasta el fin del tiempo. And if that is true, then the time prophecies would need to correlate with this sweep of history rather than just talking about a relatively short literal time. Y si eso es cierto, entonces las profecías tienen que estar relacionadas con ese desarrollo histórico y no solo con periodos muy cortitos de tiempo. So we've talked about that. So then there's also the contrast between classical and apocalyptic. Otra línea de evidencia es el contraste que hay entre la profecía clásica y la apocalíptica. The classical prophecies focus upon the contemporary time of the people that they're addressing mostly. Las profecías clásicas se concentran en lo contemporáneo de aquel que está dando el mensaje. But interestingly, their time elements are often longer, like the 400 years of Genesis 15. Sin embargo, pueden haber periodos más largos, como por ejemplo los 400 años mencionados en Génesis 15. But apocalyptic focuses upon the entire sweep of history, and yet the time parts are very short. Y sin embargo, la profecía apocalíptica, que se concentra en todo el desarrollo histórico, nos presenta periodos de tiempo que son, curiosamente, breves. This seeming paradox only makes sense if the apocalyptic numbers are symbolical. Ahora, esta aparente paradoja solo tiene sentido si se entiende que los números apocalípticos son simbólicos. And that's where we need to look closely at all of the time prophecies of Daniel and Revelation. Y es por eso que nosotros debemos tomar especial cuidado al estudiar los periodos de tiempo de Daniel y Apocalipsis. They are all placed in a symbolic context. Y debemos notar de que están todos en un contexto simbólico. Daniel 7, we have these wild animals, and the time prophecies are linked with these beasts, which are symbolic beasts. En Daniel 7, por ejemplo, están ligados a estos animales que son simbólicos y todo está en este contexto simbólico que representa naciones, etc. The same with Daniel 8. Lo mismo ocurre en Daniel 8. So if they are in a symbolic context, it should be expected that the time periods, using the language of literal time, will symbolically represent future time. Y por lo tanto, si están en un contexto simbólico, debe también entenderse de que estos periodos de tiempo son simbólicos y pueden entonces extenderse a tiempos en el futuro. Notice there's one example which is an apparent exception to this. Ahora, noten que hay un texto que es aparentemente una excepción a esta regla. It uses the phrase 7 times, and uses the same language as the time, times, and half a time of Daniel 7. En Daniel 4, al referirse a lo que le iba a ocurrir a Nabucodonosor, se habla de 7 tiempos y la expresión es la misma de los tiempos, tiempos y medio tiempo de otras partes en Daniel. But it's in the setting of a historical narrative about Nebuchadnezzar. It's not in a symbolic setting. Sin embargo, este texto de Daniel 4 no está en un contexto simbólico, más bien apunta a una narrativa aludiendo a lo que literalmente iba a ocurrir con el personaje acá, que es Nabucodonosor. And so this is an indicator that these 7 times are not to be interpreted symbolically, but as 7 literal years of Nebuchadnezzar's life. Y por lo tanto, este contexto que no es simbólico nos apunta a entender este periodo como literal, 7 años, en la vida de Nabucodonosor. And that becomes clear from the context of Daniel 4, because it says that all of these things came upon Nebuchadnezzar while he was alive. Y esto el propio texto lo explica porque señala de que todas estas cosas sobrevinieron sobre Nabucodonosor en el periodo de su vida. Now, what I'm presenting in this slide
represents to me one of the most powerful evidences for the day-year principle. Ahora, lo que vamos a presentar en esta diapositiva me parece a mí que es una de las evidencias más fuertes a favor del principio día por año. That the time prophecies in Daniel and Revelation are always expressed in a manner that is not used for expressing ordinary literal time. Y es esto, que las profecías de tiempo en Daniel y Apocalipsis siempre son expresadas de una forma que nunca es usada para expresar el tiempo literal o de manera común. For example, Daniel 8:14 speaks about 2300 evening morning. Por ejemplo, Daniel 8:14 habla de 2300 mañanas, tardes mañanas, perdón. Now we know that this alludes back to creation, the days of creation where there was evening and then there was morning. So it refers to a day. Y sabemos que esto apunta hacia los días de la creación, en donde fue la tarde y la mañana, un día. Entonces, apunta a un día literal, la expresión. But this is not the way one normally speaks of a day. Pero si somos honestos, uno no se refiere de esta forma normalmente para un día. And also, in the Hebrew thinking, if something is more than a year, you divide it up into years and months and days and not give it in a long amount of days. Y sabemos que también si un periodo extiende a más de un año, uno suele justamente usar esas unidades, años, meses, semanas, días. So they would have said 6 years, 3 months, 20 days for this period. Por lo tanto, si este periodo fuera literal, ellos habrían dicho 6 años, 3 meses, 20 días, si ese fuera el caso. The same with time, times, and half a time. This is not the normal way of speaking of years. Lo mismo ocurre con la expresión tiempo, tiempos y medio tiempo. No es la expresión usual. And then the 70 weeks, they're not said to be 1 year, 4.5 months, but 70 weeks. Lo mismo ocurre con las 70 semanas. Ellos no dicen 1 año y 4 meses y medio. This would not be the normal way that they spoke in those times. Y entonces no era la forma usual, común para hablar en esos días. The same with the 1290 and the 1335 days. Y lo mismo ocurre con los periodos de 1290 días y 1335 días. The normal way of speaking was 3 years, 7 months, or 3 years, 8 months, 15 days. Lo usual hubiese sido hablar de 3 años y 7 meses para los 1290, o 3 días, 8 meses y 15 días para el caso de los 1335. And when we go to Revelation, we find again the reference to the time, times, and half a times, and also it's called 42 months. Y también en Apocalipsis encontramos este periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo, en donde ahí recibe la nomenclatura de 42 meses. Again, not the normal way of speaking in biblical times. Que nuevamente no es la forma usual de referirse a estos periodos de tiempo en la época bíblica. So now, as you look at all of these, do you notice what is the one unit of time? What is the one time period that's not used here in these prophecies? Ahora, si notamos todas estas profecías, ¿cuál es la unidad de tiempo que en efecto no se usa? We have days. Tenemos días. We have weeks. Tenemos semanas. We have months. Tenemos meses. What don't we have here? ¿Qué es lo que no tenemos como unidad de tiempo? The one thing we don't have is years. Lo que no tenemos son justamente años. Which makes sense. If all of these are pointing toward years, then the prophet is not going to use years. Lo que hace sentido si todas estas unidades, estas otras unidades apuntan a años como símbolo, entonces tiene todo el sentido del mundo que el profeta no use entonces año. Now, one of the strongest supports for the day-year principle is found right there in Daniel 8, where Adventists use it most. Ahora, uno de los argumentos más fuertes a favor de este principio se halla justamente en Daniel 8, que es donde nosotros más usamos este principio como adventistas.
We don't need to import the day-year principle from Ezekiel and from Numbers and other places into Daniel 8. It's right there implicit in the chapter. No necesitamos importar el contenido de Números o de Ezequiel hacia Daniel, sino que lo encontramos ahí mismo implícito en el propio texto de Daniel. So open to Daniel chapter 8. Así que vamos a Daniel capítulo 8 And we find in the first two verses that y, 3 times it uses this word chazon, vision. y encontramos entonces en los primeros versículos que en 3 ocasiones usa esta expresión, jasón. Can you read those first two verses, Daniel 8, 1 and 2, please? Vamos a leer versículos 1 y 2 de Daniel 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Okay, you heard 3 times vision, which is chazon, this Hebrew word chazon. Tal como se escuchó, ya vimos, ¿no es cierto?, las 3 veces que se usa la palabra visión en el hebreo jasón. So the vision starts right at the very beginning of the chapter. Por lo tanto, esta visión comienza al inicio de este capítulo 8. Then when we come to verse 13, you have one heavenly being talking to the other heavenly being. Luego en el versículo 13 vemos a un ser celestial, a un santo que habla con otro. And in Hebrew, he says, Ad matai, until when is the chazon? Y allí él pregunta, Ad matai, que significa ¿hasta cuándo la visión? In other words, how long does this vision last from the time when it started till the time when it finishes? Y que básicamente la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardará esta visión desde que comienza hasta que termine? That implies that the whole vision, from the very beginning up until its end, is included in the word chazon. Y esto significa entonces que todo lo descrito aquí en este capítulo está incluido bajo este vocablo chazón. So in verse 20, the angel interpreter shows that the ram refers to Medo-Persia. Y por ejemplo, entonces vamos viendo como en la explicación el versículo 20 señala que el carnero se refiere a medos y persas. And in verse 21, the goat refers to the kingdom of Greece. Y en el verso 21, el macho cabrío representa al rey de Grecia. And so in Daniel 8:14, when it says unto 2,300 evening mornings, this period must cover at least the periods of Medo-Persia and Greece. Y por lo tanto, cuando vemos que el versículo 14 dice hasta 2.300 tardes mañanas, debemos entender de que por lo menos este periodo debe abarcar estos 2 imperios, los medos y persas y los griegos. And we know that that was a period of 371 years. Y sabemos que eso ya fue un periodo de 371 años si sumamos ambos. So we simply ask, does 2,300 literal days cover 371 years? Por lo tanto, la pregunta es, ¿2.300 días literales logran cubrir esos No, it's only 371 años? No, it's only 6 years, 3 months, and 20 days. Y claramente no, porque son solo 6 años, 3 meses y 20 días. So maybe it's a day for a week principle. Así que tal vez será que es un principio día por semana. Does 2,300 weeks or 44 years cover the 371 years? ¿Será que entonces el principio día por semana que nos llevaría a 44 años, será que eso es suficiente? No. Tampoco. Well, maybe it's a day for a month principle. O tal vez es un principio día por mes. That's 191 years and 191 and 2/3 years. Eso nos llevaría a 191 años y 2/3. ¿Será suficiente eso? That doesn't cover 371 years either. Tampoco eso alcanza a cubrir 371 años. There's only one time unit left, and that's years.
Y eso nos significa que solo queda una unidad de tiempo, que es años, Only the day for a year covers this whole period. y solo entonces el principio día por año nos permite cubrir el periodo de tiempo necesario. When I saw that, I got really excited because I could say, man, the principle is right here in Daniel in the prophecy that Adventists love so much. Y cuando yo pude ver este argumento, me entusiasmé mucho porque dije, vaya, el principio está aquí mismo, en el propio capítulo. We could mention that it also in Daniel 11, which is the explanation of Daniel 8, the days of Daniel 8 are called years in Daniel 11. También podemos agregar el argumento de que Daniel 11, que sigue explicando Daniel 8, allí, ¿no es cierto?, los días que se le había llamado así en Daniel 8, en el capítulo 11 ahora son llamados años. For example, in verse 13 of Daniel 11, it literally reads time, years. Y, por ejemplo, en el versículo 13, literalmente la expresión allí es tiempos, años. Let's go to Daniel 9. This is the pragmatic test of the year-day principle. Ahora, vamos a Daniel 9, que es como la prueba más pragmática, el test pragmático del principio día por año. Now, the word for weeks in Daniel 9 is shavuim. Ahora, la palabra para semanas en hebreo ahí es shavuim. And it is usually in the rest of the Bible, it is shavuot, a feminine rather than a masculine. Y en el resto de la escritura normalmente se usa la figura, o sea, más bien la noción masculina de esta palabra, shavuot. And so some have argued, well, in the masculine, it means something different. It means weeks of years and not just weeks. Entonces algunos han argumentado que, bueno, tal vez, in the feminine or in the masculine? In the feminine, it's clear. In the rest of the Bible, it always means weeks. No, disculpen. En el resto de la Biblia se usa en femenino y nadie argumenta que significa otra cosa. Pero algunos han sugerido que tal vez en masculino. Yeah, but in Daniel 9, it's in the masculine, but it still means weeks. It doesn't mean sevens or weeks of years, as some of the critical scholars have argued. Claro, algunos argumentan que como aquí se usa en masculino, podría representar otra cosa, días de semana u otras variables, pero no, sigue representando semanas. We know that because in Daniel 10, it uses the word again in masculine, and it's referring to literal weeks and not to weeks of years. Y sabemos esto porque en Daniel 10 se vuelve a usar esta palabra en el masculino y no se está refiriendo a otros periodos, no sé, semanas de meses o lo que fuera, sino a semanas literales. Now, there are some who actually argue that there's no word for week in Hebrew. Unfortunately, some Adventists argue that way, and that Shavua simply means 7 and not week. Ahora, algunos afirman, e inclusive hay algunos dentro de nuestras filas como adventistas, que argumentan de que no hay una palabra para semana en realidad, y que Shavua solo significa 7. But this is simply not true. Pero esto sencillamente no es cierto. Hebrew has a very good word that means 7. It's sheva. Porque el hebreo ya tiene una palabra que perfectamente significa 7 y que es sheva. And when it's shavua, it means week, not 7. Y por lo tanto, cuando es Shavua, ya no es 7, sino es semanas. And so the 70 weeks of Daniel 9 span the time from Persia, from the time of the Artaxerxes to the coming of the Messiah. Por lo tanto, lo que el texto nos dice es que estas 70 semanas de Daniel 9 van desde la época persa hasta el tiempo del Mesías. And 70 literal weeks does not cover that time. Only 70 symbolic weeks, using the year-day principle, reaches to the time of the Messiah.
Y como ya hemos visto, semanas es eso, pero semanas literales no abarca este periodo. Solamente semanas entendidas bajo el principio día por año nos permiten abarcar ese periodo. In William Shea's work here, Selected Studies, he goes through the evidences outside the Bible that point to the year-day principle. También en el escrito de William Shea, de Estudios Selectos de Interpretación Profética, él también presenta líneas de argumentación ajenas a la propia escritura que favorecen la interpretación día por año. And you can find all that evidence in his book here, Selected Studies in Prophetic Interpretation. Y pueden ustedes encontrar esos argumentos en su libro Estudios Selectos de Interpretación Profética. He deals with the Hellenistic Jewish literature, Él ahí aborda la literatura hebrea helenística, the Qumran literature, la literatura también proveniente de Qumran, the rabbinic interpreters, los intérpretes rabínicos and other pseudepigraphical literature of the Jewish Christian era. y otra literatura pseudepigráfica del periodo cristiano. And he shows that the year-day principle is used over and over again in these writings. Y él va evidenciando como una y otra vez el principio día por año se utiliza en todos estos escritos. Let's just briefly go to the New Testament. Brevemente vayamos entonces al Nuevo Testamento. Jesus in Luke 21:24, in his Mount of Olives discourse, the last week of his life. Jesús mismo, ¿no es cierto?, en su sermón profético, allí en el Monte de los Olivos, He speaks about the trampling of God's people underfoot. él allí, ¿no es cierto?, en Lucas 21 habla de cómo Jerusalén, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios sería pisoteado. And this is used, the same Greek word as is found in Daniel 8, verses 10 and 13, for the trampling of the saints. Y aquí se usa la misma palabra en griego, ¿no es cierto?, que se usa en la traducción griega de Daniel 8, donde se habla también de que los santos serían pisoteados, ¿no es cierto? And then he uses the phrase, the times of the Gentiles. Y luego él usa la expresión los tiempos de los gentiles. And again, he uses the Greek word that is in Luke 21 is the same as the Greek word for time, times, and half a time in Daniel 7:25. Y aquí nuevamente él usa la misma expresión que ocurre en la versión griega de Daniel 7:25. So Jesus clearly here is alluding back to Daniel 7 and Daniel 8, those time prophecies. Así que Jesucristo está claramente aludiendo a estos periodos de tiempo establecidos por Daniel. And he's saying they will still be fulfilled in the future from his day. Y él entonces nos está señalando de que el cumplimiento de estas cosas todavía está en lo futuro, incluso desde el punto de referencia de él. They're not talking of Antiochus Epiphanes back before Jesus lived. Él no está hablando de Antíoco Epífanes antes de que Jesús viviera. So these prophetic times require the day-year principle to be future from the time of Jesus. Así que como verán, estos periodos de tiempo requieren del principio día por año para que todavía apunten hacia el futuro desde el marco de referencia de la vida de Jesús. And notice some other uses of the day-year principle in the book of Revelation, especially. Y noten también el uso de este principio en otros pasajes de Apocalipsis, por ejemplo. Revelation 12 alludes back to Daniel 7 with its reference to time, times, and half a time. Apocalipsis 12:14 alude, ¿no es cierto, Daniel, con el uso de esta expresión tiempo, tiempo y medio tiempo. And elsewhere in Revelation, this is called the 1260 days or the 42 months. Y en otras partes de Apocalipsis encontramos este periodo de tiempo, los 1260 días o 42 meses. Again, alluding back to Daniel 7:25. Que una vez más apuntan y aluden al periodo de 3 tiempos y medio de Daniel 7:25. So the book of Revelation upholds the same day-year principle as is found in Daniel. Por lo tanto, vemos cómo Apocalipsis
hace uso y nos presenta de manera muy patente el mismo principio que utilizó Daniel. And then Revelation 10:6 is a very important passage. Ahora también nos encontramos con un pasaje muy importante como es Apocalipsis 10:6. This heavenly being stands up and says, "There shall be no more chronos." En donde este ser celestial puesto en pie dice que ya no habrá más tiempo, y la palabra ahí es cronos, Which is chronological, prophetic time, will stop. que es el tiempo cronológico, profético. Ese tiempo se detendría, And then he tells us when it will stop. y él nos dice cuándo se detendrá. In verse 6, he alludes to the 2300 days by saying, "Until when will this happen?" Quoting from verse 13 of Daniel 8. Y eso se debe a la alusión en esta pregunta, ¿hasta cuándo? Que ya habíamos visto ahí en Daniel 8. And verse 7 refers to the 1260 days. Y el versículo 7 entonces aluda a los o sea, señala los 1260 días. And verse 11 refers to the 1290 days. Y en el versículo 11 alude a los 1290 días. And verse 12 refers to the 1335 days. Y el versículo 12 apunta al otro periodo que también identificó Daniel, que es los 1335 días. So here are all the time prophecies of Daniel brought together in this final chapter. In this final chapter, which is alluded to by Revelation 10. Así que aquí están todos los tiempos proféticos que Daniel presenta allí en su último capítulo, todos reunidos en este pasaje de Apocalipsis. They all imply the day-year principle. Y todos implican o señalan la realidad del principio día por año. We could mention just a few more and then I'll be done. Podemos mencionar un par más y luego terminaríamos. We have the 10 days of persecution in Revelation 2:10. Tenemos los 10 días de persecución señalados en Apocalipsis 2:10. Referring to the 10 years of persecution by Emperor Diocletian. Que en el fondo apuntan a los 10 años de persecución durante el periodo de Diocleciano. 303 to 313 AD. Los años 303 al 313. We have the possible allusion in Revelation 8:1 to silence in heaven for half an hour. Tenemos la posible alusión a ese tiempo de silencio en el cielo. Which is equivalent, if you use year day principle, to 1 week of literal time. Que podría ser, si es que uno aplica, ¿no es cierto?, el principio a día por año a la unidad de una semana. And some have suggested this refers to the time when Jesus comes and all the angels empty out heaven, and then we take 7 days going back up to heaven, as Ellen White describes. Y algunos han sugerido que entonces esto apunta a que cuando Jesucristo venga, todos sus ángeles vendrán con él y el cielo quedará vacío. Y luego esa descripción de Ellen White que tardaremos una semana en ascender. And then we have the 2 time prophecies in Revelation 9 that deal with the Muslim Turkish Empire. Y también tenemos este otro periodo de tiempo en donde se apunta a lo que ocurrió durante el Imperio Turco Otomano. We won't go into those in detail here. No vamos a entrar en mucho detalle en esos acá. So let me bring my conclusion now. Así que permítanme presentarles mis conclusiones. I am convinced more than I ever was that the day-year principle is biblically sound. Yo estoy más convencido que nunca de que el principio día por año es sólido a la luz de la Biblia. The historicist view of prophecy with its year-day principle is consistent with the rest of Scripture. El punto de vista historicista y su uso del día por año es consistente con la evidencia de la Escritura. This day-year principle, the historicist view of prophecy, is the consistent view of the early church and the reformers. Este principio también es consistente con cómo veían esto la iglesia temprana y también los reformadores. Calvin, Luther, Zwingli, they all believed in the year-day principle. Calvino, Lutero, Zwinglio y otros, todos usaban y reconocían este principio.
But unfortunately, Protestants have moved away from this. Lamentablemente, los protestantes se han alejado de este principio. And the liberal Protestants have become preterists, and the conservative Protestants have become futurists. Y los más liberales dentro del protestantismo se han vuelto preteristas y los más liberales se han vuelto futuristas. But the Seventh-day Adventist Church is virtually the only church left that still holds aloft the biblically based Reformation torch on apocalyptic prophecy. Y los más conservadores se han puesto futuristas. Sin embargo, la Iglesia Adventista es la única que mantiene la antorcha prendida respecto a esta forma de interpretar la profecía. I am thankful to be a member of this church who still believes in the historicist view of prophecy and the year-day principle. Yo estoy muy agradecido de formar parte de esta iglesia que interpreta la profecía con la mirada historicista y que aplica el principio día por año. So I have written in several articles about this, and here's my website if you want to go and find especially this article. I deal with the year-day principle, and there are many other sources you can go to. Y ahora yo he escrito sobre este tema, en particular pueden buscar ese artículo en la primera referencia, y hay más material también en la dirección que le está compartiendo allí en la segunda viñeta. And I especially encourage you to be sure you have read this book by William Shea, who changed my mind and gave me renewed confidence in the day-year principle. Y también los vuelvo a animar a que puedan leer el libro escrito por William Shea, Principios, ¿no es cierto?, de interpretación profética, que cambió mi mente, cambió mis ideas y me invitó a seguir creciendo.